Buenas chicos, vamos con la segunda parte del vídeo explicativo de la unidad 23 del temario, el sistema inmunitario. Vamos a continuar en el libro subrayando que tenéis os voy diciendo lo que tenéis que ir subrayando y lo que entra y lo que no, y si tenéis que hacer algún esquemilla, ¿vale? Nos habíamos quedado en el complemento. ¿Os acordáis que lo último del último vídeo es la fiebre? Pues nos vamos ahora al complemento. Dentro del complemento tenéis que subrayar que es un sistema de proteínas presente en el plasma sanguíneo y cuya función defensiva se lleva a cabo con gran rapidez. Previene, o la denominación del complemento proviene de la capacidad para complementar y potenciar la acción de los anticuerpos. Y este sistema desempeña tres funciones. Actúa como mediador de la inflamación mediante el C3A y C5A, que ahora vamos a ver qué son. Interviene en la ozonización, o sea, en la eliminación de las células extrañas a un organismo para facilitar la acción de los fagocitos y de los anticuerpos, mediante el C3B, que ahora vemos qué es. Y provoca la lisis, o sea, la muerte de las células invasoras por rotura de su membrana plasmática. Para llevar a cabo estas acciones deben producirse antes la activación del complemento, que consiste en la interacción de unos componentes con otros mediante reacciones en cascada. El complemento es un poco difícil de explicar y de estudiar. Voy a intentar explicaros lo más fácil posible, lo más esquemático posible para que no os hagáis lío, ¿vale? Nos vamos a la siguiente página. Activación del complemento. Vamos a verlo. El complemento es esta cascada de aquí que viene, ¿vale? Que la tenéis que saber de pie a pa. Me da igual la de aquí o la del anexo, que también os lo he puesto, ¿vale? Que le tenéis aquí. Que luego, aquí, ¿vale? Esta cascada de pie a pa. Voy a intentar dar lo más sencillo posible, lo más esquemático posible para que sea fácil para vosotros. Entonces, esta cascada de aquí, el complemento se activa mediante dos vías. Hay dos vías que se pueden activar dentro del complemento. Está la vía clásica y la vía alternativa. La vía clásica, la activación del complemento se produce por la aparición de anticuerpos unidos a antígenos correspondientes. Lo tenéis aquí. Si esta cascada de activación se inicia con la unión de un antígeno más un anticuerpo, ya sabéis, antígeno, sustancia extraña que viene del exterior, que es lo malo, con el anticuerpo, que es nuestra célula buena, nuestra defensa, pues si se produce mediante este paso es la vía clásica, ¿vale? Se llama así, la vía clásica. Y en esta vía clásica lo que se produce es la activación. Cuando se une este antígeno con este anticuerpo, se une la activación de un compuesto que se llama C1. Este C1 al activarse, activa otro compuesto, son factores, ¿vale?, que van en cascada. Cuando se activa uno, se activa otro. Cuando se activa el otro y así, ¿vale? Por eso se llama en cascada. Se activa el factor o el complemento 1 o el complejo 1 y cuando se activa el 4. Al activarse el 4 se activa el 2, ¿vale? Y llegaríamos a esta vía, que ahora os digo cuál. Esta sería la vía clásica, cuando se une antígeno-anticuerpo y se produce esta cascada. La vía alternativa. En ella no es necesaria la presencia de anticuerpos, por lo que es importante en las primeras etapas de la infección, cuando aún no se han producido estos. La activación se desencadena al unirse algunos componentes del complemento a los polisacáridos que se encuentran en la superficie bacteriana. Cuando no interviene el anticuerpo, cuando no interviene la unión de antígeno-anticuerpo, porque los anticuerpos tardan un poco en activarse y no se han activado aún, se da la vía alternativa, ¿vale? Esta es más rápida que esta, o sea, se activa antes esta que esta, ¿vale? Pero se puede activar cualquiera de las dos. Que lo que se hace es que los polisacáridos de la superficie bacteriana se unen, ¿vale? Se desencadenan a esta cascada, ¿vale? Aquí se realiza por la activación o por la unión de los polisacáridos de la superficie de las bacterias. ¿Y qué se produce aquí? Aquí en esta cascada, en la cascada alternativa, en la vía alternativa, la unión de estos polisacáridos de la pared bacteriana al sistema inmune hace que se active el factor B. El factor B hace que se active el factor D. Y el factor D hace que se active la properdina. ¿Vale? Si en la vía clásica se activa esto, si en la vía alternativa se activa esto. Si en la vía clásica antígeno-anticuerpo, si en la vía alternativa es por la unión de los polisacáridos a la superficie de la bacteria. ¿Vale? De nuestros polisacáridos a la superficie de la bacteria. ¿Qué sucede ahora? La activación del complemento provoca la escisión del componente C3 en dos unidades, C3A y C3B. Cuando llegamos aquí, o bien por la vía clásica o bien por la vía alternativa, se produce la activación del C3. Este factor C3 es muy importante. Y este C3 se escinde, es decir, se rompe en dos partes. ¿Veis que tiene dos colores? En dos partes. Se rompe en un C3A y un C3B. El C3A
va a servir como mediador de la inflamación y se va a ir por otra ruta. Y el C3b es el que sigue esta ruta. ¿Vale? ¿Lo veis? C3 se rompe y da C3A y C3b. El C3A va a ser mediador de la inflamación, que va a servir para esa inflamación cuando entra algún microorganismo o alguna sustancia extraña en nuestro cuerpo, y va a seguir otra ruta de inflamación, la inflamación que hemos visto antes. Y el C3b sigue este complemento, sigue este conjunto de cascada, ¿vale? ¿Qué más? El componente C3b desencadena el proceso llamado vía terminación del complemento. A partir de aquí, del C3b, todo esto que viene es la vía terminal o la vía terminal del complemento, o sea, la vía de finalización, ¿vale? En el que el componente 5, C5 se escinde, o sea, se rompe en dos y da C5A, C5B. Y tras varias etapas en las que se van activando y uniendo distintos componentes, se origina un complejo proteico, que se adhiere a la cubierta lipoproteica de las bacterias, forma un canal que lo perfora y como consecuencia produce la lisis celular. Entonces, ¿qué sucede? El C3 hayamos dicho que se va como mediador de la inflamación para producir la inflamación que hemos visto antes, y el C3b sigue la cascada. El C3b lo que hace es una opsonina, que ya hemos visto que es, se une al C5 o activa el C5. Este C5 también tiene dos partes y se rompe en un C5A y un C5b. El C5A pasa como el C3A, se va a la inflamación, es mediador de la inflamación y se va al proceso de inflamación, y el C5b continúa la cadena. El C5b activa el C6, el C6 activa el C7, el C7 al C8, el C8 al C9. Y cuando llega ya al C9 lo que hace es que se forma un complejo proteico que ataca las membranas de las bacterias y produce la lisis celular, produce la muerte de esa bacteria, ¿vale? O de ese microorganismo. Este es el sistema del complemento, ¿vale? Esta es la reacción en cascada del complemento, o bien por la vía clásica o bien por la vía alternativa, que llegan las dos al mismo sitio, que se rompe el C3 y da C3b, que activa el C5, da C5b, da todos estos Cs para matar a la célula, ¿vale? La lisis celular de ese virus, esa bacteria o lo que sea, ¿vale? Esta es la activación del complemento, este es el complemento. Si vosotros con esta imagen sabéis explicarlo, no hace falta que os aprendáis lo que viene aquí. Lo que sí que tenéis que saber es vía clásica, vía alternativa, pero si lo sabéis explicar con el dibujo no hace falta que lo estudiéis todo lo que viene aquí, ¿vale? La verdad que si sabéis diferenciar entre una parte y otra y qué activa y qué no, es fácil. Y el mismo dibujo lo tenéis aquí, que lo he puesto más en grande, ¿vale? Vía clásica, vía alternativa, se activan y va a la vía terminal hasta la muerte de la célula. Vale, nos vamos ahora a la siguiente página, que es el interferón. Dentro del interferón tenéis que subrayar que las células infectadas por un virus sintetizan y liberan unas proteínas que se denominan interferón, que impiden que la infección se propague. El interferón lleva a cabo dos acciones básicas. Impide la replicación del virus en células infectadas que aún no han sido destruidas por la acción vírica. El interferón liberado se une a receptores de la membrana celular y lo que constituye una señal para la síntesis de unas enzimas llamadas proteínas antivíricas o ABP, ¿vale? Que interfieren en la formación de esas proteínas del virus para eliminarlo. Y también activa unos linfocitos que son las células asesinas o natural killer, ¿vale? O células asesinas naturales o NK, o se llaman también natural killer, que las tenéis aquí, que son en inglés, que son importantes, y las natural killer también las suelen preguntar como definición en EBAU, entonces bueno, tenerlas en cuenta, que son capaces de reconocer células infectadas por virus e incluso células cancerosas y eliminarlas. Las natural killer son muy importantes porque son capaces de eliminar virus y sobre todo células cancerígenas, ¿vale? Cuando ya está muy infectado el organismo por virus o hay muchas células cancerígenas o cancerosas en el cuerpo, ya no es capaz de funcionar estas células NK, ¿vale? Pero en un primer lugar son muy importantes. El interferón actúa en dos niveles. Por un lado, evita la replicación vírica en células aún sanas y por otro, favorece la destrucción de las células ya infectadas por el virus. Las moléculas de interferón realizan además otras acciones. Activan los macrófagos y los linfocitos B y modulan la síntesis de anticuerpos y otras sustancias reguladoras. Y es característica del interferón la acción protectora frente a todos los virus que puedan infectar las células de los organismos de una especie. En cambio, no presentan acción protectora frente a las células de los individuos de otra especie. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Y después el interferón tiene un montón de cosas también para activarse, que os he puesto también una imagen aquí de cómo se activa el interferón, pero no hace falta que lo sepáis, ¿vale? Para que veáis que tiene muchísimas cosas el interferón y necesita muchas cosas para activarse, pero no le hagáis caso.
la imagen esta no entra, ¿vale? Y luego la que os he puesto en el anexo tampoco, solo por si lo queréis echar un vistazo, de cómo actúa el interferón. Y hasta aquí las defensas inespecíficas que ya hemos visto, ¿vale? Todos los tipos de defensas inespecíficas que hemos visto llegarían hasta aquí. Nos vamos ahora a las defensas específicas. Vamos a ver cuáles son las defensas específicas, concretas para una situación o concretas para un microorganismo. Y nos vamos a la página 439. Dentro de las defensas específicas tenéis que subrayar que únicamente se producen frente a un tipo concreto de antígenos, frente a un tipo concreto de sustancia extraña o microorganismo extraño o producto extraño. Para cada tipo o para cada antígeno extraño que es detectado por el organismo se genera una respuesta que actúa de forma específica contra él, de manera concreta, ¿vale? Y además de la especificidad, esta respuesta tiene otra característica importante, que una vez detectado un antígeno determinado se crea una memoria inmunitaria. En las inespecíficas no, en las inespecíficas son la primera barrera de defensa y van a intentar actuar frente a ese virus, esa bacteria o sea, cuerpo extraño, y van a intentar eliminarlo. Si no lo eliminan, ya pasan las defensas específicas, que son para cada antígeno en concreto. Las defensas inespecíficas no crean memoria inmunitaria. Las inespecíficas actúan si funcionan bien, si no funcionan ya está, ahí se quedan. Las específicas sí que crean una memoria inmunitaria, ¿vale? Que permite rechazar el mismo antígeno incluso con mayor efectividad cuando vuelve a aparecer. Cuando tú has tenido un virus, nuestro sistema inmune ya ha creado esos anticuerpos, esas defensas frente a ese virus, y cuando el virus vuelve a entrar de nuevo en nuestro organismo ya tenemos una memoria inmunitaria. Nuestros anticuerpos ya están activos frente a ese virus, ya están preparados frente a ese virus y vuelven a actuar frente a él con más rapidez e incluso con más eficacia, ¿vale? Esto es lo que se quiere conseguir ahora con la vacuna frente al coronavirus, la memoria inmunitaria, ¿vale? Pero es difícil. Y las células implicadas en esta respuesta específica son los linfocitos, ¿vale? Dentro de las defensas específicas están los linfocitos, que vamos a ver los tipos que tenemos de linfocitos. Vale, los linfocitos son leucocitos de la serie linfoide, es decir, células blancas, ¿vale? No pueden formarse pseudóporos y no fagocitan ni son móviles. Y existen tres tipos: los linfocitos B, los linfocitos T y los no B no T. Aquí en la imagen os he puesto a partir de un linfocito se van a formar los linfocitos B, que van a producir los anticuerpos, y los linfocitos T. Dentro de los linfocitos T hay varios tipos que los vamos a ver ahora cuáles son, ¿vale? Y luego estarían los no B no T. Cada uno de ellos tiene una función concreta. Los linfocitos B sintetizan proteínas específicas que son los anticuerpos. Cuidado, en EBAU os preguntan qué célula o qué tipo de linfocito producen o forman los anticuerpos. Los anticuerpos los forman los linfocitos B, los T no, y los no B no T no, solo los B. Ante la presencia de antígenos. Dado que la mayoría de estos anticuerpos pueden difundirse por los líquidos orgánicos, la inmunidad que se produce se llama humoral. Los T no producen anticuerpos, ¿vale? Son los responsables de la llamada inmunidad celular, que ahora lo veremos también. Pues no producen anticuerpos, sino que provocan la muerte de ciertas células alteradas y no deseadas. Y algunos linfocitos T regulan también la actuación del sistema inmunitario. Y los no B no T también destruyen células diana, pero de una forma más inespecífica, ¿vale? O sea, células antígenos, pero de forma más inespecífica. Entonces, dentro de las defensas específicas tenemos los linfocitos y tenemos también los órganos linfoides. Los órganos linfoides también les gusta mucho en EBAU, así que echarles un vistazo, que son importantes. Las células precursoras de los linfocitos se originan en la médula ósea y se convierten en linfocitos maduros en los órganos linfoides. Por eso es tan importante la médula ósea, ¿vale? La médula ósea es donde se originan todas las células para formar la clasificación del sistema inmune, ¿vale? Muy importante la médula ósea, donde se forman todas aquellas células del sistema inmunitario. Después maduran en los órganos linfoides, que ahora vamos a ver cuáles son. Pero si no funciona bien la médula ósea, se puede producir enfermedades autoinmunes, o se puede producir que tengas unas defensas bajas o que tengas muchos problemas a la hora de realizar de que tu cuerpo se defienda frente a cuerpos extraños, y se dan muchas enfermedades. Vale, luego se maduran en los órganos linfoides. ¿Cuáles son los órganos linfoides? Están los órganos linfoides primarios, que en ellos se produce la diferenciación de los linfocitos. Los linfocitos B, el órgano linfoide primario es la médula ósea, y en los T el timo. O sea, los órganos linfoides primarios
es donde se van a diferenciar los linfocitos. Los B se diferencian concretamente en la médula ósea y los T en el timo, ¿vale? Y luego las aves, los linfocitos B no se forman en la médula ósea, sino que en estructuras relacionadas que se llaman bolsa de Fabricio. Y los órganos linfoides secundarios, en ellos tiene lugar la acumulación e interacción de los diferentes tipos de linfocitos, y los principales órganos linfoides secundarios son los ganglios linfáticos y el bazo. Aunque también hay otros como puede ser el apéndice, la placa de Peyer, las amígdalas o las adenoides, ¿vale? Estos órganos linfoides secundarios. En estas zonas ya sabéis que los ganglios linfáticos en el bazo, en la placa de Peyer, etcétera, es donde hay más células del sistema inmune, ¿vale? Y por eso cuando hay enfermedades que hay que eliminar el bazo o los ganglios linfáticos o enfermedades del tiroides o cosas así, que donde hay más células de inmunidad, pues hay que tener mucho cuidado, hay que dar muchos medicamentos para que el organismo pues esté protegido. Y luego aquí en el anexo os he puesto cuáles son, ¿vale? Pues si queréis echar un vistazo, que es un esquema. Los órganos linfoides primarios, médula ósea del timo, y luego los secundarios, que ya sabéis cuáles son, ganglios linfáticos y bazo, y otros, como las amígdalas o las placas de Peyer. Vale, nos pasamos a la siguiente página. Vamos a los mecanismos de acción de la inmunidad específica. Dentro de esta inmunidad específica, todos los linfocitos que hemos visto tienen un mecanismo de acción, ¿vale? Que tiene diferentes fases. Vamos a ver las fases. Primera fase, identificación y reconocimiento del antígeno extraño. El primer paso para poner en funcionamiento la maquinaria defensiva específica del organismo es detectar la presencia de sustancias extrañas en él, que se realiza mediante el contacto de los antígenos con determinadas moléculas existentes en las membranas de los linfocitos. Estas moléculas son anticuerpos en el caso de los linfocitos B o receptores de antígenos en el caso de los linfocitos T. En los linfocitos B ya sabéis que son los anticuerpos, los linfocitos T al no producir anticuerpos pues lo van a identificar mediante receptores de antígeno. Entonces, el primer paso es la identificación y reconocimiento del cuerpo extraño, que son los antígenos. El antígeno entra en el cuerpo y se va a detectar o bien por linfocitos B o bien por linfocitos T. Y consiste en un acoplamiento espacial entre los determinados antígenos y los receptores de los linfocitos, ¿vale? Se va a dar un acoplamiento, se va a unir esos antígenos con esos linfocitos. Es necesaria la intervención de las llamadas células presentadoras de antígenos, que fagocitan estructuras antigénicas y tras su digestión intracelular sitúan determinados fragmentos de los antígenos en la superficie. O sea, cogen esos antígenos y determinados fragmentos de esos antígenos lo ponen en su superficie, en esta superficie las células presentadoras de antígenos, y se lo presentan a los anticuerpos, ¿vale? Se lo llevan a los anticuerpos. Estas células se dirigen entonces a los órganos linfoides donde se encuentran los linfocitos y son presentadas a estos linfocitos para que se reconozca de forma rápida y eficaz. ¿Vale? Entonces las células presentadoras de antígenos cogen esos antígenos, los digieren, cogen algunas partículas o algunos trocitos de esos antígenos, lo llevan a los órganos linfoides y allí les dicen a los anticuerpos: mirad, estos son los antígenos, os lo presento para que veáis cuáles son y ataquéis frente a ellos, ¿vale? El segundo paso, activación de los linfocitos. Tras el reconocimiento del antígeno, los linfocitos sufren cambios metabólicos y fisiológicos y comienzan a dividirse activamente. A partir de uno salen dos, etc. Se produce entonces un importante aumento en el número de linfocitos y se pone en marcha una serie de mecanismos para activarlos. En esta activación también participan los macrófagos, que ya sabéis que los macrófagos y los monocitos eran los mismos, pero los monocitos en sangre y macrófagos en tejidos. El paso 3. Desencadenamiento de la respuesta inmunitaria. Una vez activados, los linfocitos llevan a cabo la función defensiva. Los linfocitos B se transforman en células plasmáticas que producen gran cantidad de anticuerpos específicos contra esos antígenos, y los T atacan a las células portadoras del antígeno y causan su destrucción. Y ya habrían destruido a ese antígeno malo, ¿vale? Entonces, muy importante que sepáis, primero lo identifican, lo reconocen mediante esas células presentadoras de antígenos, lo van a llevar a los linfocitos y van a decir: aquí tenéis este antígeno para que os unáis a él y lo matéis. Después se activan los linfocitos y después ya se desencadena esa respuesta inmunitaria. Los linfocitos van a eliminar ese antígeno, o bien mediante linfocitos B que van a producir anticuerpos, o bien mediante linfocitos T que lo destruyen directamente. Muy importante que sepáis este mecanismo de acción inmunitaria específica. Nos vamos ahora a la página 441 y vamos a ver los dos tipos de inmunidad que tenemos. Está la inmunidad humoral y la inmunidad celular, ¿vale? Dentro del sistema inmunitario, de la inmunidad como tal, está la humoral y la celular. Vamos a ver primero la humoral.
La humoral es el conjunto de mecanismos inmunitarios en los que intervienen proteínas específicas fabricadas contra los antígenos extraños que se difunden por los fluidos. Y esas proteínas son los anticuerpos. O sea, la inmunidad humoral se lleva a cabo mediante los anticuerpos, que ya sabéis que los anticuerpos los producen los linfocitos B, que aquí os viene. Los linfocitos B. Los linfocitos B se forman y diferencian en la médula ósea y allí adquieren la capacidad de producir anticuerpos, que son moléculas específicas frente a los antígenos invasores y son inmunocompetentes. En la médula ósea se generan millones de linfocitos B, cada uno de los cuales fabricará distintos anticuerpos capaces de unirse a las enormes cantidades de antígenos diferentes en contra de un organismo. Los anticuerpos ya sabéis que son defensas específicas, se unen a antígenos concretos. Habrá anticuerpos que se unan a la proteína B del virus de la gripe, habrá anticuerpos que se unan a la proteína delta del virus del SIDA, habrá anticuerpos que se unan a la proteína alfa de una bacteria, ¿vale? Cada anticuerpo se va a unir a un sitio concreto o cada anticuerpo va a ser específico de un antígeno en concreto, ¿vale? A partir de unos pocos genes iniciales se obtiene una gran cantidad de combinaciones genéticas distintas, lo cual explica la enorme variedad de anticuerpos que se pueden formar. En el sistema inmunitario solo hay unos pocos linfocitos B diferenciados que además se encuentran inactivos. Cuando aparece un antígeno tiene lugar su unión a un anticuerpo de la membrana de un determinado linfocito B. Y la unión es posible si existe un acoplamiento espacial entre ambas moléculas y es necesaria una conformación complementaria entre la estructura del antígeno y del anticuerpo. El reconocimiento antigénico se fundamenta, por tanto, en la especificidad de la unión del anticuerpo correspondiente. ¿Vale? O sea, lo que quiere decir es eso, que cada anticuerpo se van a formar concretamente frente a un antígeno específico, ¿vale? Van a tener mucha especificidad y los anticuerpos no va a haber de forma normal, no hay muchos anticuerpos activos en nuestro organismo, sino que se van a activar cuando van a detectar ese antígeno, ¿vale? Para no gastar energía. Después os viene aquí la teoría de la selección clonal de estos linfocitos B, pero no os hagáis caso, no entra, ¿vale? Esta parte me la salto. Vale, y sigo aquí. Aunque me haya saltado esta parte de aquí abajo, sí que entra esta parte de aquí, ¿vale? Que si no queréis poner otro título lo podéis meter dentro de los linfocitos B. La mayor parte de los linfocitos B activados se convierten en las células plasmáticas y que se caracterizan por su elevado tamaño y por una enorme producción de anticuerpos. Sin embargo, algunos quedan como linfocitos B de memoria, que tienen una vida ilimitada y constituyen una reserva inmunitaria para exposiciones futuras al mismo antígeno. Tanto las células plasmáticas como las de la memoria se acumulan en la zona cortical de los ganglios linfáticos del organismo, desde donde pasan a la linfa y están por la circulación sanguínea, ¿vale? Estos linfocitos de memoria se localizan en la circulación sanguínea y cuando entra un antígeno que ya ha detectado antes que ya tiene esos linfocitos de memoria, se vuelven a activar de forma más fuerte y más eficaz contra ese antígeno, ¿vale? Aquí lo tenéis, pero nada, esto olvidaros, os viene cómo se forman, pero olvidados de ello. Nos vamos ahora a la página 443, que nos vamos a los anticuerpos, ¿vale? Vamos a ver cómo son estas células concretamente. Ya hemos visto que los anticuerpos son producidos por los linfocitos B en la médula espinal, en la médula ósea, y vamos a ver concretamente qué son estas células. Los anticuerpos también los podéis encontrar como inmunoglobulinas o gamma-globulinas, ¿vale? Si os lo ponen como tal, inmunoglobulinas o gamma-globulina, me da igual, son anticuerpos. Y son proteínas con una pequeña parte glucídica, ¿vale? Están formadas por proteínas, pero tienen una parte glucídica. Cada molécula de anticuerpo consta de 4 cadenas polipeptídicas, 2 de mayor tamaño, que son las cadenas pesadas o H, nosotros vamos a llamar H, y 2 más pequeñas, que son las cadenas ligeras o L, L mayúscula. Tanto las 2 cadenas pesadas como las 2 ligeras son idénticas entre sí. Existen puentes disulfuro entre las cadenas pesadas y entre estas y las ligeras, que dan lugar a una estructura en forma de I. Este es un anticuerpo, ¿vale? Este es un anticuerpo. Ahora vemos otra imagen que os he dibujado yo para que la dibujéis si queréis también, por si es más fácil. En EBAU, ahora, y os he puesto también varias imágenes, en EBAU os ponen, si no ponen un anticuerpo, casi siempre lo ponen, ¿vale? Entonces os pueden poner diferentes imágenes de un anticuerpo, me da igual esta o las que vamos a ver ahora.
¿Qué tenéis que diferenciar? Tiene dos cadenas pesadas OH y dos cadenas ligeras. Las dos cadenas pesadas son estas. Esta azul es una cadena pesada y esta azul es otra cadena pesada. ¿Vale? Pesada significa grandes, que se llaman H, cadena H, cadena H. Y luego dos ligeras, que son las verdes, las más pequeñitas, L mayúscula. Esta ligera y esta ligera, que se llaman L mayúscula, L y L. Estas dos cadenas pesadas HH están unidos por puente disulfuros entre ellas y la cadena pesada con la cadena ligera están unidas también por puente disulfuro entre ellas. ¿Vale? Y lo que conforma es una forma como de Y. Si veis el dibujo, este dibujo os lo he hecho yo. Si lo queréis escribir mejor así con este dibujo o con el del libro, el que vosotros queráis, ¿vale? Yo os he hecho este dibujo porque siempre le hago, pero claro, la pizarra al hacerlo es más fácil, pero aquí a lo mejor es un poco más difícil de verlo. Vale, pues tienen dos cadenas pesadas, que son estas, y dos cadenas ligeras, que son estas. Cadenas pesadas, H, cadenas ligeras, L, ¿vale? Que se unen por puentes disulfuros entre ellas y puentes disulfuros entre las pesadas y ligeras. ¿Qué más tienen? Seguimos aquí. Cada molécula de anticuerpo tiene una región constante que es la misma para cada uno de los tipos de inmunoglobulinas, pero diferentes entre ellos. Esta región constante es la encargada de la unión a la propia membrana de los linfocitos B, a los fagocitos y al complemento. Y está constituida por una parte de la cadena pesada y de las cadenas ligeras. Y luego existe una región variable diferente de cada uno de los anticuerpos específicos que se encuentra en el extremo opuesto de las cadenas pesadas y de las ligeras. Esta región variable corresponde a los extremos de los brazos de las I. Y se produce la unión al antígeno mediante lo que se denomina epítopo. Aquí es que se ve peor, ¿vale? Aquí sí que ya se ve mejor. Y aquí os lo he puesto yo, para que lo veáis. Dentro de la cadena pesada y la cadena ligera hay dos regiones. Si lo dividimos por aquí, más o menos, por aquí, veis que esto lo he puesto más sombreado. Esta parte sombreada, tanto de la cadena ligera como de la pesada, cadena ligera y pesada, esta parte sombreada es la región variable. Esta región va a variar, ¿vale? Dependiendo del anticuerpo, va a ser de una manera o de otra, o va a estar formado de unas proteínas o de otra. Y luego tiene una región que es constante, que es esta que no tenéis sombreada, que es todo esto de la pesada, este trocito de la ligera, todo esto de la pesada, este trocito de la ligera. ¿Vale? Esto de la región constante. Va a ser igual en los anticuerpos. La que va a variar es la variable, que es la parte de arriba de esta forma de I. ¿Vale? Y luego aquí, en cada una de estas zonas de la variable, va a ser donde se una el antígeno. Y esta zona del anticuerpo donde se une el antígeno se denomina epítopo. ¿Vale? Aquí lo tenéis. ¿Veis? Esta es la región en rojo, la región variable, que es la que va a cambiar de unos anticuerpos a otros, y la parte azul, la región constante, que no varía. Y ahí donde está la región variable es donde se va a unir el antígeno, y esa zona de unión del antígeno al anticuerpo es epítopo. ¿Vale? El epítopo es una zona del anticuerpo en el que se va a unir ese antígeno. ¿Vale? ¿Qué más? Algunos tipos de anticuerpos pueden formar asociaciones constituidas de dos o por 5 estructuras individuales unidas. Y su función no está clara. Se cree que intervienen en la secreción de inmunoglobulinas o protección ante el ataque enzimático. Los anticuerpos se localizan en la sangre y en muchas secreciones, en los líquidos intersticiales, en la membrana de los linfocitos B. Vale, este es el mismo anticuerpo que yo os he puesto, ¿vale? Aquí. Otra cosa que tenéis que saber del anticuerpo, que todo esto os lo ponen en EBAU, ¿vale? Os ponen un dibujito para que vosotros pongáis las partes. Aquí veis que como que se divide y se va hacia un lado y se va hacia otro, pues hay una región que une estas cadenas pesadas, ¿vale? Para que se muevan así, como para un lado y hacia el otro. Y esta unión entre las cadenas pesadas se llama región bisagra, con V, por favor. Región bisagra, como la puerta de bisagra de Toledo, pues eso. Región bisagra, ¿vale? Esta unión. Y también os ponen en EVA o algunas veces que sale de aquí como esta estructura, que es un glúcido, ¿vale? O porción glucídica. Cuidado que esto en EVA o algunos años lo ponen y otro no, ¿vale? Se lo ponen así, porción glucídica. Aquí en el libro, si os dais cuenta en este, creo que es... Sí, aquí lo pone glúcido, ¿vale? Pero os ponen esta estructura, el pentágono de la forma pentagonal perdón, el pentágono, el hexágono, la forma hexagonal del glúcido.
¿vale? Entonces tenéis que tener en cuenta región pesada o cadena pesada, cadena ligera y dentro de las pesadas y de la ligera, región variable, región constante, la región bisagra y el glúcido. Y luego os he puesto aquí otras imágenes de otros anticuerpos con las mismas partes para que lo veáis. Podéis encontrar las cadenas pesadas por fuera y las ligeras por dentro o por fuera y o sea, las ligeras por dentro o por fuera, da igual. Son las mismas. Lo que tenéis que diferenciar es la región variable, la región constante, cadenas ligeras, cadenas pesadas, la región bisagra que está aquí entre medias, que aquí no viene. Y ya estaría, ¿vale? Y la unión donde se unen los antígenos epítopo. Aquí os tenéis más esquemas. No sabemos el tipo de anticuerpo que pondrá en el EBAU porque según el año cambian. Ya os daré las imágenes de cómo han ido otros años. Pero bueno, mientras que vosotros sepáis todas estas partes, me vale. ¿Vale? Aquí tenéis otra vez el anticuerpo, otro anticuerpo. Los anticuerpos son de diferente manera, ¿veis? Se unen unos con otros, etc. Recordad, los anticuerpos se llaman también inmunoglobulinas o gamma-globulinas. Pasamos a la siguiente página, la 444. Vamos a ver los tipos de anticuerpo. Tipos de anticuerpo, inmunoglobulinas o gamma-globulinas, se llaman de todas las maneras. Antes de ver los tipos de anticuerpo, quiero que pongáis aquí una definición. Quiero que pongáis aquí la definición de opsoninas, que ya lo hemos visto durante el tema, pero no tenemos la definición como tal y ahora aparece otra vez, ¿vale? Y os lo he puesto aquí en grande para que lo veáis mejor. Opsoninas, moléculas que se unen a las células, microorganismos o a las partículas para facilitar su fagocitosis por las células fagocíticas. Las opsoninas principales son los anticuerpos, ¿vale? Los anticuerpos son opsoninas, pero no todas las opsoninas son anticuerpos. Esto es como las enzimas, ¿vale? Y vamos a ver entonces ahora los tipos de anticuerpos. Se denominan inmunoglobulinas, me da igual anticuerpo que inmunoglobulinas. El primer tipo, inmunoglobulinas G, y lo podéis encontrar como IgG. No sé si os estáis dando cuenta ahora cuando hablan de las pruebas específicas de la inmunidad del coronavirus y os dicen, se hace la prueba específica IgE y no sé si la IgG o la IG, no me acuerdo cuál las que se hacen ahora mismo específicas. La E sé que sí, pero no me acuerdo cuál es otra. Bueno, pues las pruebas que se hacen para el anticuerpo son los tipos de anticuerpos que se activan frente a ese virus. Entonces, estas pruebas sí que son muy específicas y sí que determinan si has pasado el coronavirus, no lo has pasado o lo estás pasando. ¿Vale? Pero claro, estas pruebas son más. Llevan más tiempo para hacerlas y son más caras, entonces no les conviene hacerlo. Pero bueno, si os fijáis cuando hablan en la tele de esto, para que sepáis que son anticuerpos, ¿vale? Cuando hablan la IgG o la IgA ¿vale? Son inmunoglobulinas que son tipos de anticuerpo. Cada una de ellas se localiza en un sitio concreto y tiene una función determinada. La inmunoglobulina G, la IgG, son monoméricas y se localizan en sangre y en los líquidos extracelulares. Favorece la fagocitosis, pues actúan como opsoninas al unirse a los antígenos situados en la superficie de las estructuras microbianas. Funcionan también como antitoxinas. Las IgG son las inmunoglobulinas más abundantes en la respuesta inmunitaria secundaria, que se produce siempre que se detecta un antígeno con el que ya ha sido en contacto previo. Atraviesan la placenta materna, importante que hay cosas específicas que os preguntan de estas inmunoglobulinas. La única inmunoglobulina que atraviesa la placenta materna y que da inmunidad al feto es la inmunoglobulina G. Es la única que atraviesa la placenta materna, las demás no. Por lo que la inmuniza al feto contra antígenos para que la madre gestante por lo que la madre gestante se inmune. La inmunoglobulina G es la que atraviesa la placenta materna y la que va a dar inmunidad al feto, hasta que luego ya el feto salga al exterior y se desarrolle el niño, ¿vale? O niña. Pero la que atraviesa la placenta materna, inmunoglobulina G. Esa característica en concreto la suelen preguntar. Otro tipo. La inmunoglobulina es monomérica también o dimérica y las primeras se localizan en sangre y las otras en los líquidos extracelulares, mientras que las segundas se encuentran en secreciones como la saliva, las lágrimas, la leche, el mucus que recubre el interior del aparato digestivo y el intestino. Su función básica consiste en proteger las mucosas de la invasión microbiana. Al igual que os he dicho que la inmunoglobulina G, la IgG, es la que atraviesa la placenta materna, la inmunoglobulina A, la IgA, es la que se encuentra, esta cosa en concreto es lo que preguntan, en la saliva, las lágrimas, la leche o el moco, ¿vale? La IgA.
La IgM son pentaméricas y se encuentran en la sangre y los líquidos extracelulares. Son muy eficaces frente a la activación del complemento y provoca la precipitación del antígeno soluble. Las inmunoglobulinas M son los primeros anticuerpos que se producen tras la primera exposición a un antígeno. La característica que preguntan de la inmunoglobulina M es cuál es la primera inmunoglobulina o cuál es el primer tipo de anticuerpo que interviene cuando entra un antígeno. La M. La IgM es la primera que interviene cuando entra un antígeno en el organismo. ¿Vale? La primera que se expone y la primera que se produce. La inmunoglobulina D son monoméricas, se localizan en las membranas de los linfocitos B, por lo que participan en el reconocimiento de los antígenos y en la estimulación de producción de otros anticuerpos. ¿Qué preguntan de esta? ¿Qué inmunoglobulina se localiza en la membrana de los linfocitos B? La D, inmunoglobulina D. Y luego la inmunoglobulina E, que esta es la más importante ahora que estamos viendo frente a virus, es monómero y puede estar en sangre o en líquidos extracelulares, esto igual. Al unirse a la membrana de los leucocitos eosinófilos provoca su desgranulación, que esta secreción de enzimas digestivas y de otras moléculas que actúan sobre estructuras que pueden ser fagocitadas debido a su gran tamaño. Se unen también a basófilos y a mastocitos, lo que causa también su desgranulación. ¿Vale? Esta es la inmunoglobulina E, que produce la unión a eosinófilos, basófilos y mastocitos, produce su desgranulación, ya sabemos que estos tienen como gránulos dentro de su citoplasma y elimina diferentes microorganismos. Muy importante la inmunoglobulina E, y como la pregunta de Nevau, porque la E es la que se activa en los procesos alérgicos. Las personas que tienen alergia a la inmunoglobulina que se activa es la E. ¿Qué inmunoglobulina se da en los procesos alérgicos? ¿O qué inmunoglobulina se activa en los procesos alérgicos? La E. Si os dais cuenta, cada una de ellas tiene una característica en concreto y se da para una situación en concreta, que eso es lo que preguntan en Nevau. Así que por favor, que sepáis, la G es la que atraviesa la placenta materna, la A es la que se da en la saliva, lágrima, leche, moco, la M es la primera que se activa, la D es la que se une a la membrana de los linfocitos B y la E es la que se produce en las alergias. Eso de pi a pa, como si fuera algo habitual en vuestra vida, ¿vale? De pi a pa. Y aquí tenéis lo mismo, los tipos de anticuerpo, pero nada, este cuadradito os lo saltaron, no lo estudiéis, ¿vale? Que no es importante. Dejo aquí la segunda parte del vídeo y ahora os grabo la tercera porque ya sabéis que es un tema muy largo y para que no sea un vídeo de un montón de tiempo ahí y os de pereza ir subrayando e ir apuntándolas todas las cosas que os digo, pues lo corto aquí y yo hago la tercera parte, ¿vale? Venga chicos, mucho ánimo, que vosotros podéis.